gusto. Oye, Bienvenida al teatro. Gracias, oye, es un placer estar contigo. Mira, aquí estamos en el Teatro Rafael Solana. ¿Cómo ves? Veo muchas placas. ¿Cómo ves? Ve nada más aquí toda la historia que hay del teatro, es impresionante, ¿verdad? Claro. De las cuales hay varias de la Dama de Negro, obviamente, ¿no? Ahí estamos de 6 años con don Germán, que creo que lo conociste. Claro. ¿Fue alguien cercano a ti? Gracias, claro que sí. No, pero es que mira que hay todo un historial. Pues sí, mira, esa placa, por ejemplo, nos la reveló Vicente Fox cuando era candidato, todavía no era presidente, era candidato. Nada más. Ajá, y luego acá está también don Germán, revelando las 1100 representaciones, con César Balcázar, que en paz descanse, Alejandro Daniel, que en paz descanse, Emanuel Arubilla, que en paz descanse, y don Gustavo Suárez Ojeda. La vida pasa. Luego acá está de 1400, que ya don Germán no estaba en esa etapa, está un sigo con tu servidor. Gracias. Y nos reveló la placa López Tarso, Alejandra Brothers y Juan Soler. Acá son 1500, que también ahí se incorporó Viuda. Y mira quién nos revela, don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Otro que ya no está, Otro que ya no está, con doña Florinda. Y aquí son de 4 años y 1000 representaciones que nos revelaron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era cuando era jefe de gobierno, y el Aguirre. Entonces, pues digo, es que este teatro, esta es la 4ª temporada que hacemos en el Teatro Rafael Solana. Entonces, pues ya hay bastantes testimonios de, así como de la Dama, pues hay 1, 2, 3, 4, 5 placas. Pues digo, hay obras de don Mauricio Herrera, de Humberto Dupeirón, de Fred Roldán, que aquí también hizo una gran temporada con sus obras infantiles. En fin, digo, primerísimos actores, y pues un privilegio ahora recibirte aquí en nuestro teatro. Es toda una institución, toda una historia, y me gustaría mucho que pasáramos para hablar más en la intimidad. Me parece y contar toda tu vida. Vayamos, pues, estás en tu casa. Gracias. Qué gusto que nos acompañes. Esto es por si quieres subir en el elevador, se vale. Claro. Pues me da mucho gusto que me recibas aquí en tu teatro, porque sé que es tu teatro. ¿Qué más quisiera que fuera mi teatro? Pero bueno, hemos tenido la suerte de trabajar mucho tiempo en él y nos hacen sentir como si fuera. El teatro es del Centro Cultural Veracruzano y nos han hecho verdaderamente sentir como si fuera nuestra casa. Y estamos muy agradecidos porque es un teatro muy noble, muy bonito, muy bien ubicado y que tiene mucha historia. Qué padre que podamos seguir. Claro, todos amamos este teatro. Así es. Antes que nada, déjenme decirles aquí en lacomadre.com, estamos entrevistando al señor Rafael Perrín, otro ícono de nuestra sociedad teatral en México. Y vamos a descubrir todo lo que él lleva detrás de, porque él es un personaje muy famoso detrás de cámaras, también para el público, pero detrás de cámaras. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el origen de Rafael Perrín? Bueno, el origen es desde luego don Tomás, mi señor padre, ¿no? Es el origen de todo esto. Tuve la enorme suerte, el enorme privilegio de ser hijo de don Tomás. Y nunca lo pude ver como papá, siempre lo vi como amigo, como mi mejor amigo. Era un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre generoso, un hombre bondadoso, y que nos enseñó el cómo poder dedicarnos y vivir la vida de la manera más fácil, y la manera más fácil de vivirla siempre es dedicándote a lo que te gusta hacer. Entonces, junto con Pati, mi hermana, de chavitos empezamos a descubrir que lo que nos gustaba era hacer teatro. Claro. Los que salieron perdiendo eran los primos, porque eran cuando iban a la casa, pues les tocaba ver las obras que hacíamos nosotros a los pobrecillos. Y bueno, a tal grado llegó nuestra afición al teatro, que siendo muy chiquito, estoy hablando que tendría yo 10 años, 9 años, y Pati tendría 6, 7, a Santa Claus le pedimos un teatro de regalo. ¿Y cuál no es nuestra sorpresa? Que al despertar el 25 de diciembre de ese año, que haber sido por ahí del 68, 69, claro. Vemos que en la chimenea, había una chimenea en la casa, había un par de huellas y decía, sígueme. Y entonces eran como las huellas de Santa Claus, que había bajado la chimenea y que había que seguirlo, ¿no? Qué bonito. Entonces seguimos estas huellas y llegamos a un cuarto que era el cuarto de triques abandonado de la casa. Y ¿cuál es nuestra sorpresa? Que vamos viendo que ese cuarto tenía una pequeña marquesina que decía Pella, P-E-L-L-A, porque era el Teatro Pella. ¿No? De Teatro Pella, claro. Que era el humor que mi papá siempre manejaba mucho. Claro, ¿no? claro. Entonces era el Teatro Pella y abrimos la puerta y descubrimos que había 6 butaquitas. Descubrimos que había una cortina colgada, que era una cortina como de baño, pero fungía como telón, y que había lo que era el closet de esa habitación, un pequeño camerino. Y teníamos además un sistema de iluminación muy, muy moderno, que se llamaba Naido, porque era latas de leche nido, con un poco metido, y con un pequeño control de dimmers para poder prender y apagar las luces. Y así jugando nos hicimos de nuestro primer teatro gracias a Santa Claus.
y te repito, la perdición de los primos, ¿no? Porque entonces empezamos a montar obras de teatro ahí y nos volvimos verdaderamente adictos. Papá acostumbraba a llevarnos los domingos, un domingo cada 2 semanas, algo así, a ver alguna obra de teatro. Así es como tuve la suerte de ver a Silvia Pinal haciendo Ani es un tiro, o a don Manolo Fábregas haciendo El violinista, o El hombre de la Mancha con Claudio Brook, El diario de un loco. Y de repente vamos a ver un Ricardo III que se presenta en el Teatro del Bosque, que ahora es el Teatro Julio Castillo. Y cuando yo veo que Ricardo III acababa de estrangular a sus sobrinos y de repente en la siguiente escena salía montado en un cañón aventándole flores al público, yo dije, yo quiero ser eso. Mi vida. Y ese Ricardo III era... ¿Qué edad tenías ahí? Yo creo que debe tener unos 12, 11 años. Y ese Ricardo III era ni más ni menos que don Germán Robles. ¿Quién iba a decir que años después iba yo a tener el privilegio de compartir durante 11 años el escenario? Pero cuando yo veo a Germán Robles haciendo Ricardo III, es cuando yo tomo la decisión de dedicarme al teatro. No sabía si como actor, si como escenógrafo, tenía yo que ser algo del teatro. Voy, me siento con papá y le digo, padre, pues ¿qué crees? Ya sé que quiero ser de grande. ¿Qué, hijo? Quiero ser gente de teatro. Y mi papá nada más se pegaba en la cabeza de broma, ¿no? Y se pegaba y dice, claro. Pero hijo, ¿por qué no eres médico? ¿Por qué no eres arquitecto? Porque quiero ser todo. Porque siendo actor puedo ser todo lo que yo quiera hacer. Claro. Y entonces, pues papá no estaba muy convencido, siempre apoyándome, pero nunca convencido. Hasta que un día llega Carlos Bracho a nuestra vida. ¿Cómo llega Carlos Bracho? La misma familia. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo llega Carlos? Tenían un programa que hacían con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era sobre educación vial. Sí. Y mi papá y Bracho eran los conductores del programa junto a Alberto Catani, un gran periodista que también ya falleció. Claro. Y entonces, un día Bracho le comenta a mi papá, y yo estaba por ahí jugando, que tenía ganas de crear una compañía de teatro con actores universitarios y que tuvieran la necesidad de querer experimentar. Y entonces, Bracho me descubre, me conoce, lo saludo y de repente me dice, oye Rafael, ¿y a ti no te gustaría hacer cosas de teatro? Y luego, ¿cómo no, Carlos? Sería muy interesante para mí. Y entonces hacemos una obra que se llamaba Sueño de Amor y Muerte, que era un collage, una selección de las 6 principales obras de Shakespeare en sus principales escenas. Y entre esas escenas estaba Shylock, el mercader de Venecia. Y me ofrece hacer el papel del mercader de Venecia. Yo no sabía cómo decirle a mi papá, etcétera, etcétera, en el Poliforum, Siqueiros, y de repente se me prende la idea, y en complicidad absoluta con mi mamá, le digo a mi papá, oye, te compré unos boletos porque Bracho estrena una obra y quiero que la vayas a ver. Yo no le dije que yo actuaba. Claro. ¿No? Y entonces, qué padre, Rafita, sí, vamos, cómo no. Luego yo me voy a ir a comer por ahí enfrente, había un restaurante que se llamaba Ochoa, que era de mariscos. Sí, como buenísimo. Buenísimo, entonces yo le digo, yo te espero en Ochoa y tú vete al teatro. Y pues claro, yo corrí, ¿verdad? Y obviamente le pedí a Bracho que ese día no entregaran programas, que nadie supiera el elenco, ¿no? Y le digo, y al final, papá, te espero aquí en Ochoa para que compartamos Pues vamos, damos la función, ve mi papá la función, le encanta, aplaude, bla, bla, bla. El Shylock, yo salía caracterizado, yo en ese entonces tendría unos 21 años por ahí, y salía yo caracterizado de un señor de 70. Y entonces, pues bueno, hacemos la obra, bla, 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 y ya llega papá y empezamos a platicar en la cena. Y le digo, ¿qué te pareció la obra? Muy bien, Bracho es un actorazo, solo él puede hacer Otelo y Hamlet y todos los personajes, pero también el cuadro de actores, qué bueno. Y el viejito me encantó. Ándale. Y entonces yo le digo, ¿cuál viejito, pa? El viejito, el que hace Shylock, pero fíjate que no dieron, le tengo que pedir a Bracho porque no dieron programas, pero el viejito me encantó, el Shylock, porque además era una escena maravillosa. Claro. De hecho, el único premio que yo he ganado en mi vida lo gané justamente haciendo Shylock. Y entonces, ¿cuál no es mi sorpresa? Que le digo a mi papá, pues ¿qué crees? Aquí está el programa. Le entrego el programa, abre mi papá y nada más veo que le empieza a descubrir una lágrima así. Un momento así histórico, precioso en mi historia. Desde luego, cierra los ojos y me dijo, caray hijo, qué manera de convencerme de que lo tuyo es esto. Qué bonito. Y así es como tengo ya la venia de papá, claro, de poderme dedicar al teatro, y ahí sí ya le doy vuelo a la hilacha y claro, a la compañía de teatro y empezamos a jugar, y es cuando me cambio de carrera y empiezo a estudiar ya la licenciatura en literatura dramática y teatro. Pero eso fue, contestando tu pregunta, ¿cómo fue el inicio? Claro. Porque además papá, para quienes ustedes no lo sepan, porque muchos son jóvenes, eso, y papá falleció hace ya bastantes años, papá fallece en 1985, él
fue pionero de la televisión, bueno, primero del radio, tuvo una serie que se llamó Las aventuras de Carlos Lacroix, que fue famosísima, duró 10 años en XW, y posteriormente sucedió algo muy importante. Cuando nace la televisión, mucha de la gente de radio pasa a la televisión, pero el problema, y esto lo digo con profundo respeto, es que la gran mayoría tenían extraordinarias voces, pero eran muy feos. Así es. Eran o gordos, y papá correspondía exactamente a la voz que él tenía. El Carlos Lacroix se lo imaginaban como un James Bond. Sí, claro. Y dispara, papá era Margot, dispara. estúpidamente Sí, guapo. sí. De hecho, pues fue galán de María Félix en El Monje Blanco, en el Signo de la Muerte con Cantinflas. En el Signo de la Muerte con Cantinflas, en La Sombra del Caudillo, que esta película que estuvo enlatada tantos años, en donde dirige Julio Bracho. Así es. Y bueno, entonces, pues papá, digo, obviamente yo no sé qué pasó en mi caso, yo creo que el lechero era un quijadón que andaba por ahí en el pueblo, porque todos mis hermanos son rubios como tú, son rubios blancos. ¿Cuántos hermanos fueron? Somos 4, de los cuales quedamos 2. Mis 2 medios hermanos ya fallecieron. Ajá. Mi hermano Tomás falleció el año pasado, que además él fue el visionario, porque él fue el que me lleva a La Dama de Negro, ya más adelante lo platicaremos. Claro. El que me enseña a La Dama de Negro. Mi papá casó primero con Cuquita, la telefonista, con Cuca Escobar. ¿Cómo no? Él fue esposo de ella y tuvo a mis 2 hermanos que ya fallecieron, a Tomás, que era 10 años más grande que yo, y Cuca, que era 8 años más grande que yo. Ellos eran medios hermanos, pero nos decíamos hermanos y medio, porque nos queríamos, nos adorábamos, claro, compartimos la vida. Claro. Y este anillo que traigo justamente era de Tomás. Este anillo tiene historia. Este anillo es el escudo de los Perrín, y este anillo fue de mi bisabuelo, que se lo pasó a mi abuelo, que se lo pasó a mi papá, y que se lo pasó a mi hermano, porque el primogénito es el que lo debe de tener. Heredar, claro. Tomás tiene un hijo, que es Tomasito, pero como Tomás seguía vivo, cuando Tomásito cumplió los 18, le mandó a hacer un anillo a él. Cuando muere Tomás, me lo deja en herencia, y entonces tengo el privilegio de tener este anillo de Tomás. Entonces somos Tomás, Cuca, que ya no están, que ya fallecieron los 2, luego vengo yo, ya viuda mi papá de Cuquita, enviuda, y se casa a los 2 años después de enviudar, se casa con mi mami, que gracias a Dios todavía vive. Graciela de la Rosa. Yo soy Rafael, bueno, yo me llamo Rafael Fausto Germán Jorge Perrín de la Rosa, ese es mi nombre completo. No se diga más. Ah, sí, y ninguno es Tomás. Tú ponle rafael.com. Rafael.com, rafael.org, porque somos más organización que, ¿no? Sí. Y entonces, así es como viene la familia, y luego viene Patti, mi hermana, que es la Dama de Negro, que ella sí es hermana mía, que es la más pequeña de los 4, ¿no? Pero esos somos los 4 hijos de Tomás Perrín, 2 con Cuca Escobar y 2 con Graciela de la Rosa. ¿Y cuáles son los recuerdos más bellos de tu familia? No, es que son muchísimos. Fui un niño con mucha suerte, tuve unos papás espectaculares, eran, como te digo, eran grandes amigos, y mi papá además tiene una cultura espeluznante, era un sabio. Yo he conocido a 2 sabios en mi vida, que son Tomás Perrín y Germán Robles, que tenían una cultura, un conocimiento. De hecho, a mí me preocupaba llegar con mi papá y preguntarle a mi papá: oye, papá, ¿cuánto es 2 más 2? Porque me empezaba a hablar de los árabes, de la historia de la aritmética, hasta que yo llegaba: 4, son 4. Son 4. Entonces, él tenía ese don de la elocuencia y la cultura. Si yo sacaba una mala nota, yo prefería enseñársela a mi mamá, porque mi mamá me daba un manazo o una nalgada. Pero mi papá no, mi papá me aventaba todo un rollo de los Perrín tenemos que tener y ser el ejemplo, y tú tienes la capacidad de estudio y prepararte en lo que yo te pueda ayudar. Fue un maestro, fue un ser de luz, un ser maravilloso, y que hasta el último instante daba lecciones de cómo estar bien. Por ejemplo, él fallece de cáncer pulmonar, fumaba mucho, fumaba 4 días diarias. Y le hablaba a la familia y le preguntaba: Tomás, ¿cómo estás? Y él contestaba: agonizando, pero muy contento. Entonces, pues te movía el esquema, no sabías qué contestarle ni qué decirle a una persona que se enfrentó, escribió una carta de agradecimiento al cáncer, porque el cáncer le permitió dejar todo en orden, arreglar las situaciones económicas que había que arreglar, tranquilizar a mi mamá, prepararnos a nosotros para la muerte. De hecho, la muerte de mi papá, él siempre dijo que iba a morir o el 10 de mayo o el 25 de diciembre. Ándale. Y decía: ¿por qué, papá? Pues para dar guerra, decía. Y muere el 10 de mayo de 1985. Fíjate cómo decretas pero además lo decretó años, Sí, por eso, años ¿cómo decretas, no? Yo por eso digo que me voy a morir el 30 de febrero.
Bueno, pero sí fue impresionante porque cuando llega la hora de la muerte, todavía yo vivía ahí, todavía yo era soltero. Esto todo es en la Ciudad de México. Todo es Ciudad de México. Okay, todos somos sí, completamente mexicanos. Capitalinos. Chilangos. Bueno, pero entonces tocan a las 4 de la mañana, toca la puerta de mi mamá, tu papá quiere hablar con ustedes. No sabíamos qué era, pues llegamos al cuarto, estaba sentadito en la cama. Y dijo, qué bueno que estamos aquí, estábamos nada más Pati, mi mamá y yo. Toma la mano de Pati y le dice, hijita, eres un amor, tú sé que eres una chica con una inteligencia y vas a ser feliz. A mí me agarra y dice, Rafa, yo estoy tranquilo porque tú ya sé a lo que te vas a dedicar y eres muy bueno en lo que te dedicas, así que voy a estar tranquilo. Y luego agarro la mano de mi mamá, mamita, te amo, nunca te fallé, sabes que soy tu hijo. Pues le da un beso, se acuesta y pum, se va, ¿no? Pero se va así de ni un suspiro, ni nada, un control hasta el último instante de su vida y de su muerte, ¿no? Entonces, son ejemplos que te quedan para toda la vida y que te quita el miedo a la muerte y que te quita el miedo a lo desconocido, porque dice, si tengo la suerte de que una de las personas más amadas de mi vida se van de esta forma, pues quiere decir que tiene que ser bien padre, ¿no? Quiere decir que fue una buena vida. Y que se va exactamente, ¿no? Y con la conciencia tranquila y viviendo en paz y en amor. En paz y en amor y abrazándonos todos. Es un privilegio. Entonces, esos son de los recuerdos que tengo. Y también recuerdo muchas veces, por ejemplo, que estaba yo chiquillo dormido, había un piano en la casa, vivíamos en una casa amplia de una sola planta, y oíamos el piano, y de repente pues nos parábamos chiquillos y pues la que estaba tocando el piano era Consuelito Velázquez o era Roberto Cantoral, claro. Y quien estaba cantando pues a lo mejor era Toña la Negra, claro. Elvira Ríos, los grandes amigos de papá que hacían sus super bohemias, sí, y que les caíamos muy en gracia porque nos parábamos patillos niños, 5, 4 yo años, sé, y nos parábamos chiquitos y nos sentaban, me acuerdo perfecto que Consuelito agarró el dedo de Pati y le dice, mira, así es como compuse cachito, mi a tocar el pianito. Y estaba también Don Germán, y estaban también López Tarso, y estaba Ofelia. Pues unas bohemias que yo me acuerdo que me dormía, me despertaba, y ahí seguían, ¿no? Claro. Eran de días. Yo tuve el privilegio de trabajar con tu papá, yo muy niña, yo era entonces, tomaba el teléfono en un programa que se llamó La Bella Época. La Bella Época, claro. Con Pepe Ruiz Vélez y Alfonso Herrera. Efectivamente. Ahí me tocó, yo de 15 años, 16, me tocó conocer, fue un privilegio, un señorón. Un señor y guapo, no era guapo. Guapísimo. Ojos azules. Decía el señor coqueto. Porque además siempre le besaba la chica, ¿no? Siempre estaba, y era hermoso. Pero entonces recuerdos, pues muchos. Vivíamos lejos porque vivíamos en la que ahora es la vía Morelos, que antes era la carretera libre a Laredo. Era el kilómetro 15.5, carretera México-Laredo, que ahora pues es la carretera Pachuca, ¿no? Así es. ¿Dónde hay tanto accidente además? A 20 minutos de Lindavista. Sí. Y entonces pues no teníamos amigos porque pues vivíamos en la carretera. Y en fin, más o menos esos los recuerdos con los que me bombardea la mente en este momento de la infancia. Estamos en HazTL con lacomadre.com, una vida muy interesante y no se vayan porque apenas empieza. Besos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces HazTele? HazTele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores,
deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Continuamos aquí en lacomadre.com, Emprender con Valores. Nos quedamos en una cosa muy interesante porque ya empiezas, o sea, se va tu papá, es un dolor, una pérdida fuerte. impresionante, Sí. pero también te quedas con algo que él te dio la venia, el teatro. El teatro, sí, y además curioso porque papá hizo cine, teatro, cine, radio y televisión. Así es. Yo por lo que decido al teatro, porque estaba yo en una época en la vida, cuando eres jovencillo, de que yo no quería ser el hijo de Tomás Perrín, o sea, sí me siento orgulloso de serlo, pero no profesionalmente hablando, que no dijeran, está ahí porque es hijo de don Tomás, ¿no? Que además esa fue mi maldición, porque ahora ya no soy el hijo de don Tomás, ahora soy el papá de César, que ya luego vamos a hablar Sí, claro, de claro. César, ¿no? ¿Sí? Se dio toda la vuelta, ¿no? Claro. Pero bueno, y entonces cuando papá no se dedica al teatro, escribió una obra de teatro, hizo solamente una obra de teatro en el Teatro Esperanza Iris, pero realmente su fuerte fue siempre el cine, la televisión y el radio, ¿no? Entonces es cuando digo, ok, el teatro, en el teatro me voy a meter porque es lo único en donde si yo llego a hacer algo importante, nunca van a decir, pues porque el papá lo ayudó. Claro. Y yo me acuerdo que yo pasaba enfrente del Teatro Manolo Fábregas y yo decía, algún día don Manolo Fábregas me va a dirigir, algún día, nunca me imaginé que mi realidad iba a ser mucho más importante de mi sueño. Ya llegaremos a esa parte, ¿no? Sí, porque hay toda una trayectoria teatral impresionante, impresionante. Y ahí después de esto entro a la Facultad de Filosofía y Letras, donde tengo el enorme privilegio de tener maestros entrañables como don Néstor López Aldeco, que acaba de fallecer hace unos días acá. Cuando ustedes vean esto, hace unas semanas Fue mi esto. maestro también, de Nuestro teatro maestro griego. de teatro. De hecho, mi hija mayor se llama Grecia Natalia, porque yo le prometí a Néstor, cuando yo estaba en la facultad, le prometí que si algún día tenía una hija, en el tópico caso de que yo tuviera un hijo, le iba a poner Grecia. Y así fue. Mi primera hija se llama Grecia Natalia, y eso fue en honor a mi querido maestro Néstor, que falleció. Pero también estaba Margot Wagner, entrañable, estaba José Luis Ibáñez, estaba Héctor Mendoza, Enrique Ruelas, que crearon el Cervantino. Exacto, El Cervantino de Guanajuato. Él fue el creador, el maestro Ruelas del Cervantino. En fin, grandes maestros, Héctor Bertier, la hija de Alejandro Sea, de Leopoldo Sea, Alejandra, claro. exacto. Y bueno, ahí es donde empiezo a la carrera. Y cuando estaba yo a 2 semestres, además tuve suerte porque sacaban puras 10, buenas calificaciones, pero cuando estaba a 2 semestres de terminar, me secuestra Carlos Bracho. Me secuestra Carlos Bracho y me dice, vamos a hacer esto que hicimos de Sueño, Amor y Muerte hace algunos años, pero ahora lo vamos a hacer por toda la República, en una gira que iba de Monclova hasta Guatemala, inclusive. Cierto, las buenas giras, Esas giras que eran de verdad, y en 2 combis. Me acuerdo que un compañero nuestro, Fernando López, que vive ahora en Aguascalientes, a quien le mando un abrazo, y yo manejábamos una, y la otra la manejaba Carlos Bracho con Sergio Bustos, que ahora es locutor de la Hora Nacional y que ha hecho una carrera como locutor importante. Él manejaba la otra. Y así nos fuimos de pueblo en pueblo durante cerca de 4 o 5 años. Claro. De pueblo en pueblo, literal, a veces llegábamos a teatros muy grandes, el Degollado, me acuerdo, el Pedro Contreras, teatros grandes, pero a veces llegábamos, me recuerdo en Monclova,
que llegamos a una sala donde pasaban películas XXX, pornográficas. Y entonces tú leías en la marquesina, sueño de amor y muerte, fantasía erótica. Ándale. Porque fantasía erótica era la película de la noche que pasaban después. Entonces tú imagínate que nosotros haciendo Shakespeare, y pues los mineros a lo que iban era a ver chamacas en pelotas, ¿no? Entonces, pues era por nosotros ser o no ser, y gritaban, queremos a las viejas, nos gritaban, bueno. Pero ahí es donde aprendí a hacer teatro. Qué padre. O sea, en la facultad tuve el privilegio de saber, en la facultad aprendí lo que no se debe de hacer. Pero con Carlos Bracho aprendí lo que se debe de hacer. Claro. Porque la única manera de aprender a hacer teatro es en el teatro. Teatro de la vida real. Absolutamente. Y claro. él me ayudó a aprender a que llegábamos al foro y con lo que hubiera, con eso teníamos que armar la escenografía y con eso teníamos que dar el espectáculo. Tenemos anécdotas maravillosas. Usábamos unas tumbas, que son estos tamborcitos para acompañar la música, percusivos, y una vez en algún estado, creo que en Zacatecas o en Aguascalientes, no recuerdo, nos llevaba el gobernador de aquel entonces, no recuerdo el nombre, y le pedimos unas tumbas para poder en el espectáculo, y cuando llegamos nos habían puesto 2 sarcófagos, 2 ataúdes, pensando que esas eran las tumbadoras, ¿no? Y entonces le digo a Bracho, hay de 2, o le decimos al gobernador que es un estúpido y que nos trajo algo que no era, o las aprovechamos e inventamos. Corte directo a tercera llamada, empezamos, se abre el telón, los 2 sarcófagos así, se abrían los sarcófagos y en uno Bracho y en otro Perrín nos levantábamos como vampiros a hacer nuestra... y aprendí tantas cosas con Bracho, es mi gran maestro. Yo tengo 3 maestros muy importantes en mi vida. Carlos Bracho, que me enseñó la ética, lo correcto y lo que se debe de hacer en el teatro. Janet Arceo, que me enseñó lo que es el profesionalismo, la forma de tener una plática y de saber sacarle a tus invitados y a tus entrevistados, como lo haces maravillosamente tú, la verdad de la vida, ¿no? Y el tercero, desde luego, don Germán Robles, que me daba clases diarias de la Dana. Y yo siento que Germán Robles, por el cariño que le tengo, fue tu padre adoptivo en todo. Absolutamente. Tu padre, que era el tío, mi tío Germán. Absolutamente fue. Y ahí voy a llegar después. No, y tienes toda la razón, porque eso es lo que Germán y yo terminamos siendo, un hijo adoptivo y un padre adoptivo, y que nos queríamos, y bueno, para mí era ya llegaremos a don Germán. Sí. En todo esto que tú me estás platicando, hay algo que nos hemos olvidado. Ya eres un adolescente, ya casi adulto. Sí. El amor. No, pues ¿A bueno, dónde? Mira, yo siempre he sido de relaciones largas, nunca fui noviero, pero noviero de relaciones muy largas. O sea, con mi primer novia en el Tepeyac, cuando estaba, yo estudié en el Tepeyac, en el colegio del Tepeyac, que mando muchos saludos a todos mis compañeros, y de ahí de la colonia Lindavista, estuve ahí, estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria. Claro. Maravillosa escuela, aprendimos mucho, y todavía tengo amigos fraternales que quiero mucho, Poncho, Andrés, Carlos, en fin, amigos entrañables que conservo ahí, ¿no? Y ahí, en la época entre secundaria y prepa, cuando encontré el amor con mi primer novia, con quien estuve 5 años de novio de ella, Nora Moreno Patrón, que ya luego me enteré que se casó, que tuvo triates, que vive muy feliz y que está hermosa, y le mando muchos besos si está escuchando esto. El amor de estudiantes. El amor de estudiantes, el primer gran amor, y que recuerdo con muchísimo cariño. Luego conocí a la que es la mamá de mis hijos, con quien estuve casado, con Gina, Rosa Georgina Trujillo. Estuve casado con ella 18 años, de los cuales tengo a mis 2 hijos, a Grecia Natalia, que ya ahorita tiene 30 y que ya me hizo abuelo. Ya llegaremos a eso también, que ya soy abuelito de un niño maravilloso. ¿Y a poco no? A los hijos se les quiere y a los nietos se les consiente. Las 2 cosas que más amo en el mundo es cuando llega mi nieto y cuando se va mi nieto. Mi madre dice lo mismo, mi madre dice lo mismo. Las 2 cosas más. Y mi hijo César Rafael Perrín Trujillo, los 2, Perrín Trujillo, que además ahora es un gran diseñador de iluminación, y 2 chicos de los que he tenido mucha suerte. Luego tuve otra noviecita por 7 años larga, luego tuve otra novia de 1 año, luego tuve otra de 1 año, y luego ya llegué a mi Gaby preciosa, a mi Gaby Palacios. Me la estoy reservando. Maravillosa, con quien ya llevo 4 años, fíjate, 4 años, además de que tengo mucha suerte porque le llevo 30 años, soy mucho más grande que ella, pero tiene un alma vieja, tiene un potencial muy hermoso, y me ha podido ayudar mucho. Mucha gente me dice, oye, Perrín, pero te veo muy bien, te veo muy joven, que pues... La vida mina. ¿No ves que dice la vida con optimismo se debe tomar en cuenta? Es correcto. Pues hay ancianos de 20 y jóvenes de 80. Ah, qué bonito. Así es. Es un dicho popular. Dilo otra vez. La vida con optimismo se debe tomar en cuenta.
Pues hay ancianos de 20 y jóvenes de 80. Es una maravilla. ¿Sabes quién me lo decía? ¿Quién? Manuel Roy. Pues sí, claro. El apuntado. Claro, el apuntado. No, qué maravilla, y es completamente cierto. Y te digo, tengo 4 años con ella y espero que ella sea la que me tome la manita el día que tenga yo que partir. Espero que esa mano que me tome en esa última aventura, en ese último estreno, sea mi Gaby. Espero que la vida Ya me depare. claro, con eso vamos a cerrar con broche. Y así fue, te digo, eso sí es como así. Y dentro de todo, yo sé, tienes un currículum impresionante, una trayectoria teatral, has hecho musicales, has hecho comedia, has hecho tragedia, obras clásicas, pero lo que ha marcado, yo creo, no sé, tú me desmientes, tu vida, 22 años pues con La Dama de Negro. No, eso es una cosa espectacular. ¿Cuál es la clave? Caigo de rebote porque primero empecé con Nadia Aroliva y el Coronel Aroliva. Empecé en la compañía de ellos haciendo la famosísima Hora Soñada, que era Teatro Arlequín. En el Teatro Arlequín, Ajá. que era como la Dama de Negro de Hora. La Hora Soñada era la obra de mayor duración en la historia de nuestro teatro. Ya hizo como 11 o 12 años de temporada. Tuve el privilegio de estar con Rubén Rojo en la Dama, en la Otro Hora Soñada. tío. Otro tío, por eso lo saqué a colación. Sí. Con don Sergio de Bustamante, un maravilloso actor, también tuve la suerte de estar ahí, con don Guillermo Murray, desde luego con Nadia, en fin, un elenco maravilloso, ¿no? Y entonces es cuando entro al Teatro Arlequín, ya no como el hijo de don Tomás, que íbamos muy seguido a ver las obras de Nadia, sino ya entro como actor a la compañía del Coronel. El primer productor que me da trabajo ya en una compañía profesional es el Coronel Aroliva, ¿no? Y ahí también tengo 1000 anécdotas. Me acuerdo que una vez estábamos en el camerino de Nadia, porque entre función y función del domingo él siempre hacía una como micro tertulia de agradecimiento a la semana. Sí. Y un día estábamos sentados ahí en el camerino y de repente llega el coronel y me avienta una pistola. Él era militar, tú lo sabes. Sí, coronel. Me avienta una pistola. Era el Coronel Aroliva. Aroliva. Me avienta una pistola y me dice, ven, ayúdame porque nos están asaltando la taquilla. Y yo agarrándola así, yo no sabía ni qué hacer. Y ahí salgo como, pues bueno, el coronel les metió una corretiza, les recuperó el dinero porque era un hombre además muy fuerte, muy atlético y de armas tomar, literalmente, ¿no? Y bueno, se crea una amistad que ya existía por parte de mi papá de muchos años, pero yo empiezo a crear una amistad con Nadia y con el coronel Aroliva. Y entonces llega el momento en que Tomás, mi hermano, vivía en Londres porque él trabajaba, era el PR, el de Relaciones Públicas, de una compañía de whisky muy importante, inglesa. Y entonces, aquí puedes decir Buchanan's, ¿no? Entonces, aquí no hay problema. Perfecto. Y entonces él era el jefe en toda América Latina y entonces me habla un día por teléfono, me dice, hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, mi tono. Me dice, oye, fíjate que acabo de ver una obra que yo creo que puede ser un trancazo en México. Es una obra que son 3 sillas, un baúl, 2 actores, y te mueres de miedo. Se llama The Woman in Black. Y mencionó la palabra clave, me dice, te invito a Londres a ver la obra. Yo dije, ¿te invito a Londres? Sí, pues sí, pero te invito a Londres, o sea, aunque fuera a ver la peor obra del mundo con tal de ir gratis, ¿no? Pero entonces yo hablaba inglés, pero no dominaba yo el acento británico. El British. Entonces, un alumno mío del TEC, que tocaba el piano en las obras de teatro que yo dirigía, yo trabajé 11 años para el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y 10 años para el Campus Guadalajara. Pero estando en el Estado de México, te estoy hablando de 1993, el que tocaba el piano se llamaba Antonio Calvo, era un muchachito que tocaba el piano, y que hablaba muy bien el inglés británico. Y entonces le digo, oye, Toño, no seas mal onda, voy a ir a Londres porque vamos a una obra, ¿me acompañas? Y me dice Toño, oye, pues es que yo tengo que ir también porque tengo que ir. Total, para no hacerte el cuento largo, vamos Toño y yo a ver la Dama de Negro. Nos bajamos del avión literal y del avión nos fuimos al teatro, dejamos las maletas en el lobby, después del jet lag del vuelo de 10, 11 horas así medio pesado, claro. Nos sentamos a ver la Dama de Negro. Cuando acaba la Dama de Negro yo estaba, como decía Dalí, en éxtasis. Yo estaba verdaderamente, y volteé a ver a Toño y Toño estaba perdidamente dormido. Se había quedado perdidamente dormido viendo la obra por el cansancio de él. Claro. Y entonces le platico a Toño, le digo, oye, vamos a entrarle a montar la obra en México. Yo creo que sí tiene razón Tomás, y va a ser un trancazo. Entonces al día siguiente vamos a la oficina y les digo, quiero comprar la obra para México. En ese entonces no había agencias, no había nada. No, como le hacía la Pinal también. Sí, iban a comprar, claro. Y bueno, y entonces vamos allá, y ¿para dónde la quieren? Para México. Y me acuerdo que se queda así, México, y me dice, porque hablaba español, México, en Asia. Y le digo, no, hacia el sur de Estados Unidos, le digo. Y entonces compramos la obra. Y ahí vamos. ¿Cuánto te costó? Me costó, nos costó
15,000 libras. Así es, sí, no andaba yo mal. Ajá, Sí, 15,000 libras, si Ajá. no me equivoco. Bueno, en adelanto real. La producción total de La Dama de Negro, te estoy hablando del 94, nos costó 100,000 pesos, de los cuales el señor Antonio Calvo, bueno, déjame acabar de contar, llegamos a México y entonces le digo a Toño, ¿qué onda? ¿Le entras? Y Toño se acababa de titular del TEC, tenía un fondito de ahorro que sus papás le habían dado para irse a estudiar, porque es músico extraordinario, de hecho está por estrenar en Madrid el Don Juan Tenorio Musical con música de él, se estrena en octubre de este año, Pues y va a ser algo impresionante. Aquí a verlo, Vamos a claro. estar. Bueno, y entonces había conseguido para pagar su carrera en Berkeley, en Boston, para la música. Entonces él invierte la lana en La Dama de Negro. Obviamente los papás de Toño en ese entonces me odiaban y me alucinaban porque pensaban que yo era un maestro homosexual que me estaba robando a su hijo, ¿no? Cosa que no tenía nada absolutamente que ver, pero bueno, sí podía darse esa como impresión. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Toño le apuesta, pero había nada más la mitad. Toño tenía 50,000 pesos. Entonces yo le dije, bueno, yo pongo la dirección y papá, que son 35,000 pesos, faltaban 15. Pues a recurrir a los amigos, y el primer amigo que pensé fue Carlos Bracho. Y Carlos Bracho, sin dudar, aporta. Y eso fueron los 100. Ya teníamos el dinero, ya teníamos la obra. Faltaba el actor. Faltaba el actor. Y entonces, desde que la vimos en Londres, los dos dijimos en el momento, Germán Robles. Y entonces vamos a ver a Germán. En ese entonces Pachín vivía en la lateral del viaducto. Déjenme decirles que de los que estamos muy allegados a Germán, le decíamos Pachín de cariño. Pero diles por qué. No, tú diles, tú eres el hijo, mi vida. Tú dile, yo sí, tú dilo. Ahora llegaremos. Bueno, y entonces estábamos en la lateral del viaducto, que es donde vivía Germán, con Ana María, y entonces le tocamos a la puerta, nos abrió la presencia, y yo no lo conocía en persona, más que lo había visto en el teatro. ¿Tú no conociste los dos matrimonios antes de Ana María? No, yo no conocía a Elisa y a Judy. Exacto. A Judy. Y a mí me tocó con Judy. Con Judy, fíjate, Judy Ponte. Ajá. Bueno, y entonces llegamos ahí con Germán, se nos presenta Germán, le platicamos la historia y me dice, bueno, ¿y quién va a producir? Nosotros, señor, ¿y tienen dinero? Y le dijimos una frase que quedó para la posteridad, le tenemos, de hecho le vamos a pagar por adelantado 2 semanas porque tenemos dinero, la temporada va a durar solamente 2 semanas. Ándale. 2 semanas. ¿Y cuál fue su reacción? Quiero leer la obra y yo en una semana les doy mi respuesta, pero déjenme leerla. Muy bien, adiós, don Germán. Yo vivía en Lindavista con mi mamá todavía, llego a Lindavista, suena el teléfono y me dice, es Germán Robles. Qué raro, pues, y me dice, ¿dónde firmo? Yo, ¿cómo? Mi Dice, vida. leí el primer acto y con eso es suficiente. Mi vida. ¿Dónde firmo? Porque él era muy especial. No, claro, era muy durísimo. especial. Y ahí vamos de regreso. Estricto. Le hablo a Toño y ahí vamos de regreso a su casa en caliente. Dijimos, vamos a abrir. Y ahí es cuando Germán inmediatamente decide entrar a la Dama de Negro. Ahora faltaba conseguir al actor joven. Se la ofrecimos a todos los actores jóvenes de esa época, a todos. No hay ninguno que no haya tenido la invitación de la Dama de Negro. Todos se burlaban de nosotros, todos decían que el terror no iba a funcionar, que era exponerse, que no iba, bla, 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 bla. Entonces yo tenía 6 meses para montar la obra. Entonces no había más remedio. Un día habla don Germán, yo, don Germán, le tengo una buena y una mala. La buena es que ya tenemos el actor, la mala es que soy yo. ¿Pero cómo? Y ahí empieza esto. Aquí nos quedamos, vean qué interesante. Nos vamos al corte, estamos en astl.tv con lacomadre.com y mi querido Rafael Perrín. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento,
sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues nos quedamos en algo muy interesante. Le acepta Germán a ser la dama de negro. Y estamos sentados en las sillas donde se sentó don Germán y en el escenario que él pisó por tantos años con la dama de negro. Ay, sí. Te queremos, tío Germán. Ay, ¿por qué Pachín? ¿Por qué Pachín? De verdad, también tenemos que decir el por qué Pachín. Sí. Bueno, porque todos decían que era como Al Pacino, su estilo de actuación, que era una maravilla, y entonces empezaron a jugarle que era el Pachino mexicano, el Pachino español, el Pachín, y se le quedó el Pachín a Germán, ¿no? Y además, ahora con toda honestidad te tengo que decir que ya quisiera Al Pacino poder haber actuado como actuaba don Germán Robles, y créanme que no estoy exagerando en lo que estoy diciendo y reconociendo que Pacino es Al Pacino, es un maestro, ¿no? Claro. Pero don Germán, yo creo que, híjole, imagínate haber visto en un escenario a Pacino y a Pachín, sí iba a ser como algo inolvidable. Pero bueno, y entonces... Vas por él otra vez, de regreso. Y luego le digo que lo iba yo a dirigir, y empieza Germán a maquinar todo, nunca se me van a olvidar sus ojos y cómo procesaba, y me decía, me dijiste que eres hijo de Tomás, ¿verdad? Y me dice, ok, o sea, como que estaba metiendo pros y contras a la licuadora. Yo, que hace unos años yo había dicho, no quiero que nadie diga que soy el hijo de Tomás, yo decía, sí soy el hijo, con tal de que Germán no se nos fuera. Claro. Y bueno, empieza la aventura de la Dama en Negro, y curiosamente, en el Teatro Arlequín. ¿Por qué en el Teatro Arlequín estrenamos la obra? Porque, como ustedes ya escucharon al principio de esta plática, el coronel y yo ya teníamos una buena amistad, y entonces decidimos llegar al Teatro Arlequín. Cuando don Jorge Rosete, en paz descanse, él era el taquillero del Teatro Arlequín. Y don Jorge Rosete, el día del estreno, llegamos. Y la cola, no sé si ubiquen ustedes dónde está el Teatro Arlequín, pero imaginen que está en una esquina, casi en una esquina, y la cola llegaba hasta la otra esquina, que había una... Sí, es Villalongín, Villalongín, y casi esquina, una antes de Reforma. Una antes de Insurgentes, casi esquina con Reforma, adelantito, contra esquina, ¿no? Sí. Pero la cola llegaba hasta la gasolinera, pero entonces me dice Rosete, señor Perrín, le digo, algo sobre va a ser un gran éxito. Él fue el primero en decirlo. Mi vida. Y le digo, ¿y por qué, don Jorge? ¿Por qué va a ser un gran éxito? ¿Ve usted la cola? Y sí, son muchas personas. No se fije en el número de las personas. Vea a las personas. Y empecé a fijarme, y había personas jóvenes, señores de la tercera edad, gente de posición social, gente muy humilde. Estaba toda la sociedad mexicana reflejada en esa cola. Y me dice, su público, esta obra es para todo el público. Y él fue el primero en decirnos. Nosotros, recuerden, dije que teníamos dinero para 2 semanas. Esa era la renta del teatro era por 2 semanas, los sueldos de los técnicos por 2 semanas, todo era por 2 semanas.
Estrenamos en el Teatro Arlequín, hacemos las primeras 100 representaciones en el Este Teatro fue año Arlequín. 93. 94. 94, 17 perdón, 94. de febrero del 94. Cierto, 94, ajá. Ahí estrenamos en el Arlequín, estamos las primeras 100 funciones. Luego de ahí se suscita un problema con el coronel porque nos quiere, a pesar de nuestra amistad y todo, pues productores a fin de cuenta, nos quiere chamaquear y nos dice que la renta del teatro, aunque nosotros dábamos función viernes, sábado y domingo, que teníamos que pagarla desde el lunes, que aunque no se ocupara, había que pagar desde el lunes, y nosotros lo pagábamos, porque Fíjate como nada, empezábamos, pues no, confiábamos, claro, y además claro. era el amigo de mi papá, Claro. no me iba a tomar el pelo, pues sí, vaya que sí me lo tomó. Entonces el teatro se llenaba, pero no salían los números. Una de las funciones, un domingo por la tarde, don Germán, haciendo el personaje del carretero Kiwi, que la dama negro baja de escena, se confunde y en lugar de salir en línea recta sale en diagonal, cae a las butacas, cae sobre la primera butaca del público, se fractura la cabeza del fémur derecha, se fractura la nariz, tengo que suspender la función, uno de los momentos más impresionantes de mi carrera, porque tengo que decir que si hay un médico en la sala, y la gente pensaba que era parte de la obra, Claro. pensaban que seguíamos en la obra, Claro. entonces ya pedí luz, ya dije, don Germán se acaba de accidentar, se me lo llevan en ambulancia, estuvo fuera más o menos 6 meses, y nos enfrentamos al problema, el Calvo y yo, que pues no teníamos actor. Y entonces, acompañando a Germán al hospital, lo llevan en su camilla ya para intervenirlo de su pierna, y en el momento en que va cerrando la puerta del hospital de Alín del elevador, nada más nos alcanza a gritar, no la vayan a parar, busquen otro actor, yo regreso, pero busquen otro. Y entonces Toño y yo nos quedamos congelados y a buscar otro. En el teatro de junto al Teatro Arlequín está el Teatro Benito Juárez. Sí. Ahí se presentaba Humberto Dupeirón haciendo el gorila. ¿Cómo no? De Kafka, ¿Cómo un no? monólogo Y impresionante. además otro gran compañero. Extraordinaria persona, un ser humano maravilloso, Dupeirón. Y el empresario del Benito Juárez era Humberto Suárez, el violín, que es una persona de teatro de toda la vida. Y él, que era amigo nuestro, me dice, ¿por qué no le dicen Humberto? Mando a llamar a Humberto. Y entonces Humberto acepta entrar en lo que Germán se recupera. Ensayo con Humberto y todo, pero de plano no salían los números. Las cuentas. Sí, ya llevábamos 100 representaciones. No se vale. Y entonces le decimos a Humberto, pues yo creo que vamos a tener que terminar en 2 semanas. Y Humberto dice, ¿por qué hay algún problema? Y pues es que no nos alcanza. Y dice, ¿cómo? Pues si el teatro está lleno. ¿Me pueden enseñar los números? Y nos lo dijo con mucha humildad. Le enseñamos los números a Humberto Dupeirón, y él es el que dice, ¿pero por qué están pagando lunes, martes, miércoles y jueves? Pues porque así se acostumbra. Perdón, pero así no se acostumbra. Claro. Y entonces nos entra a Toño y a mí un dolor muy grande porque una amistad de muchos años se ve interrumpida por quererse comer la gallina de los huevos de oro. Lo que siempre pasa. Qué tristísima situación. Y yo, sin embargo, mi recuerdo hacia el coronel siempre será de gratitud, porque me dio de comer muchas veces, porque fue un amigo de mi papá, pero sí, lamentablemente, el cierre no fue bueno. Claro. Y entonces me dice Humberto, vénganse al Benito Juárez, porque pues yo tengo amigos acá, estamos pegaditos y es lo mismo. ¿Y cuál no es nuestra sorpresa? Que con los números del Benito Juárez no ganábamos dinero, ganábamos mucho dinero. Y entonces empezamos a juntar para las vacas flacas. Y ahí es cuando empieza Toño, porque siempre hemos estado divididos en la Dama de Negro. Toño Calvo es del escenario hacia la taquilla y yo soy del escenario para adentro. Entonces él se encarga de todo lo que es administrativo, bla, 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 bla. Y ahí es cuando Toño empieza a eso nos aprender. parece, pues yo también soy para acá. Sí, pues sí. Allá que administren. Los centavos, sí, yo sí, nunca sí, he sido sí, bueno sí. para los centavos. Y entonces, pues vaya, nos quedamos 5 años en el Benito Juárez, con un éxito espectacular, regresa don Germán obviamente, y del Benito Juárez, pues bueno, ya continuamos con una cantidad de teatros indescriptibles que hemos estado, de los que recuerdo con mucho cariño el Foro Shakespeare, en donde estuvimos 7 años también, 5 años en el Foro Shakespeare, luego en el Xola, que estuvimos mucho tiempo, y aquí, en el Teatro Rafael Solano, hemos hecho 4 temporadas de 1 año cada una, Lo acabamos de ver. en donde hemos tenido mucho éxito. También recuerdo con mucho cariño el Telón de Asfalto, un foro chiquitito que nos hicieron sentir en casa allí, y desde luego los teatros de doña Fela Fábregas, a quien también le estoy profundamente agradecido porque retomamos eso que dije al principio, de cuando yo dije algún día Manolo Fábregas me va a dirigir. Jamás me imaginé que con la muerte de Manolo yo me iba a transformar en el director de cabecera de Fela Fábregas, de las producciones Fábregas, durante casi 6 años. Tuve el gusto de dirigir Sálvese quien pueda con Eugenio Derbez, Loco por ti con Landeta y Lisette, en fin, Cómo defraudar al gobierno, El Triángulo de las Bermudas con
Alma Muriel, en gloria esté también, y Talina Fernández, hermosa, y el Manuel Flaco Ibáñez. Vaya, me dio unas obras a dirigir Fela que le estaré siempre eternamente agradecido, y que jamás me imaginé que yo iba a poder tener así una medalla que dijera director de la familia Fábregas, y a la fecha, Dios la bendiga, doña Fela, y gracias por haberme dado estas obras tan maravillosas para dirigir. Entonces, pues de ahí surge ya una carrera en donde, pues sí, Rafael Perrín es antes y después de La Dama de Negro. De hecho, me han preguntado, cuando usted se muera, ¿van a decir se murió el de La Dama de Negro? Y les digo, no, van a decir que se murió el otro. ¿Sabes por qué? Porque siempre dicen, yo vi La Dama de Negro con Germán Robles, ¿y quién era el otro? Yo. O vi la obra con Alejandro Tomasi, pero ¿y quién era el otro? Yo. O vi la obra con... Ahorita me pasó en la comida, estaba yo comiendo aquí, dice, vi la obra con Odiseo Bichiri, ¿y quién era el otro? Pues al que le está dando de comer, señor, soy yo. No, entonces, de hecho, estoy pensando cambiarme mi nombre artístico por el otro. Pero sí, estoy muy emocionado porque, pues caray, hoy, justamente este día que estamos haciendo esta grabación, hoy a las 9:30 de la noche en la Arena México, se va a develar la placa de los 22 años y 5,600 representaciones de La Dama de Negro. Van a ser nuestros padrinos de lujo, todos los luchadores de la AAA. Y siempre hemos, ya desde hace 7, 8 años, buscado develar la placa en lugares sui generis, como la Catedral de la República, en donde se ofició una misa y se develó la placa por el Cardenal y por Carmen Salinas. Develamos en el Panteón Jardín, en donde todos los actores fallecidos nos hicieron favor. Y fue muy impresionante eso, Angelines, porque estaba la placa cubierta y se develó en la noche, y solito se develó, como develaron los espectros de todos los actores, con un truco de magia que hizo Toño, que además es mago, hizo que se levantara solito la cortinilla y develara la placa. Tintán, Pedro Infante, Jorge Negrete. ¡Ay, qué bonito! En el Museo de Cera somos la única obra de teatro que tiene una figura de cera, y develamos ahí también. Y déjame hacerte un comentario al caso. ¿Ya viste que el que hace Harry Potter, el Daniel Radcliffe, ya hizo la película? Sí, claro, por supuesto. O sea, imagínate. Eso fue, además, hace 2 años o 3. Sí, fue apoteósico. Estábamos en el Teatro Xola, otro teatro que queremos y que recordamos con muchísimo cariño, que tuvimos una muy larga temporada ahí, y que tuvimos en el Teatro Xola la mayor cantidad de público que nos ha venido a ver. Porque, por ejemplo, en Guadalajara es un suceso. Cuando vamos a Guadalajara, vamos al Teatro Galerías, que caen más de 1,000 personas, y gracias a Dios siempre se agotan. Pero aquí en México, cuando se estrena la película de Radcliffe, de La Dama de Negro, bueno, las entradas nos sentíamos Luis Miguel, porque teníamos preventa de 3 semanas agotados. Claro. Porque la gente, pues como ya era la película, pues ha de estar buena, y entonces jalamos a un público que no habíamos jalado, y nos tiene muy emocionados el saber el gran éxito que tuvo el Daniel Radcliffe, que está buscando salirse del encasillamiento, ¿no? Y que, pues, pero además, qué honor, o sea, tú como mexicano, 22 años con la obra, todo lo que has pasado, todo este trascender, y que ahora veas, no tú, pero dices, oye, es la obra la que están haciendo ahora. Absolutamente. En cine, ¿no? Exactamente. Es impresionante. Y que en Londres lleva 25 años ininterrumpidos. Claro, porque tú llegaste a él cuando llevaba 3 años allá. Es correcto. Claro. Entonces, y además que te llegas a Londres y descubres que te tratan con un respeto y un cariño porque reconocen lo difícil. Bueno, para que sepamos que son 22 años haciendo teatro en una obra, no hay una sola obra en todo el continente americano, incluyendo Broadway, que lleve 22 años ininterrumpidos, porque hay obras que a lo mejor llevan, por ejemplo, el juego que todos jugamos de Jodorowsky, o Llegaron las brujas de mi hermano Fred Roldán, pues llevan más tiempo, pero hubo un año en que no dieron funciones. ¿Cómo lo fue la tía May? La señora presidenta, en fin. La Dama de Negro, desde el 17 de febrero de 1994, no ha habido un viernes, un sábado, un domingo que no haya una función en la Ciudad de México. Es un milagro, es un regalo de Dios, es un regalo de la vida. Ya mis dos padrinos de lujo están allá arriba en la gloria, Germán Robles y mi hermano Tomás, que fueron los primeros en confiar y en decirme adelante, Rafa, y les estaré, no yo, sino las 17 familias que comemos de La Dama de Negro, y me atrevo a decir, el 98% de los espectadores que nos han visto estaremos eternamente agradecidos a estos 2 visionarios, el primero que vio que esta obra podía funcionar en México, y el segundo que dijo, yo te apoyo, Rafa, y vamos a entrarle. Y además, cuando ya fallece don Germán y me dice Pablito, me dice, ¿tú sabes que papá guardó el cheque de los 2 primeros
Nunca cobró. De las 2 primeras semanas, él no lo pensaba cobrar, porque dijo, no, voy a apoyar a los muchachos, esto tengo ganas de hacerlo y no voy a cobrar. Pablo es el hijo más chico de Germán. El hijo menor de Germán. Ajá. Entonces, pues te llena de emoción, ¿no? Y el saber que estuvimos con don Germán en el último acto que tuvo en público, porque Germán está 11 años con la dama y luego se retira completamente porque enferma, y 8 días antes de la muerte de don Germán. No estuvimos con él tú. 3 días. Estabas tú. No, y compartimos el escenario por última vez, Germán y yo, en una mesa en donde él ya con su tanque de oxígeno, su silla de ruedas, pero igual que siempre, porque empezó diciendo, ya saben que está ante una leyenda. Lo que él dijo, soy leyenda. Sí, claro, por eso acabó. Sí. Yo soy leyenda. Y luego la canción, bueno, eso fue una cosa bellísima. Y en fin, estuvimos ahí en ese foro que lleva el nombre de don Germán Robles, en su última presentación en vivo. Y la anécdota hermosa que me quedará marcada para toda la vida y que te comparto y les comparto con cariño, cuando lo subimos a la camioneta la última vez que yo iba a estar frente a don Germán, sin yo saberlo desde luego, le tomo la cabeza, le doy un beso en la frente, se voltea don Germán, se me queda viendo con los ojos vidriosos y me dice, ay Rafael, ¿qué quieres que te diga? Y me dice, mi vida, gracias. Y esa es la última palabra que me... Y para mí, ¿sabes qué? También me dio mucha alegría y tristeza, porque fíjate qué palabras tan sabias. ¿Y tú qué haces aquí, en el foro? Pues voy a entrar a una obra. Pues tú aquí haces lo que quieras porque eres mi sobrina y te voy a venir a ver. Yo debutando y el hombre muriendo. Increíble. Es increíble, son cosas que... Increíble. Para el actor son muy difíciles. Sí. Se te muera quien se te muera, tú tienes que dar la cara, estar en el escenario y el show debe seguir. Y a partir de ese día, cada función que hay de la Dama de Negro, antes de empezar tenemos a los extremos, al ratito los verán ustedes, 2 fotografías grandes de don Germán. Le dedicamos desde luego la función a don Germán y en algún momento determinado, casi al final de la obra, se escucha la voz de don Germán. Hay un momento en que Germán decía, hay una parte en la obra que dice, querían conocer mi historia, pues ya la he contado. Pues en ese momento, cuando es ese momento exacto de la obra, se apagan las luces, se prenden las fotografías de don Germán y todo el público escucha a don Germán diciendo esa frase. Qué emocionante. Es un recuerdo. Eso, para acabar este primer programa, ¿qué tan importante marcó tu vida emocionalmente don Germán Robles? Mira, Germán es la semilla del árbol del que yo me cobijo. Germán es el ejemplo que yo predico, Germán es el maestro que quiero ser, Germán es el primer gran viejo que confió en un joven, mi gran maestro, mi segundo padre indudablemente, y lo más importante, era un actor de tiempo completo. Don Germán, su coche era de actor, su casa era de actor, su mujer era la mujer de un actor, su vida era un actor, olía a actor, era todo un actor. Y lo más impresionante, que en el teatro el teatro se muere, o sea, el video ahí queda, las películas de Germán las puede usted ver, las novelas de Germán las puede usted ver, los discos que dejó grabado lo puede escuchar. Pero le digo algo, si usted que me está escuchando o me está viendo ahorita lo vio en el escenario, le garantizo que Germán Robles es el único actor que sigue vigente, aunque él ya no esté en el escenario. El telón de la vida de Germán ya cayó, pero la esencia, la historia, la magia de lo que significa Germán Robles, a usted que me está viendo aquí, a Angelines que está a mi derecha y a mí, es una magia que nos cubrirá por siempre y que, como el gran Merlín hiciera, nos mantendrá jóvenes y en busca siempre de la verdad escénica, que eso era lo que era Germán Robles, una verdad escénica. Así es, y además te voy a decir algo que también marcó su vida, aparte de la Dama de Negro. Tú a quien quiera de nuestros padres y todo le preguntas, Germán Robles, el vampiro mexicano. El vampiro. Siempre él se dio a conocer sin querer, sin que se lo marcara. Que además fueron sus primeras 2 películas. Estaba marcado. Jovencito. Se quedó marcado. Y odiaba que le dijeran que era el conde Drácula. Sí, porque decía, Drácula su abuela, yo era el Duval, ¿no? y la Wood, y bueno, inolvidable, un hombre al que le estaremos eternamente. ¿Y hasta dónde va a llegar la Dama de Negro? Yo creo que están echando unas carreritas don Germán y la Dama de Negro para ver qué es lo que puede ser más efímero, y sinceramente Toño Calvo tiene una frase maravillosa y es, cuando le preguntas cuándo va a acabar la Dama de Negro, y dice, yo no sé cuándo va a acabar, lo que sí sé es que ella va a acabar con nosotros. Aquí nos quedamos, hemos terminado el primer programa, pero esto no se queda aquí. Nos vamos a ir a la intimidad con nuestro querido Rafael Perrín, porque también tiene otras facetas aparte del teatro.
Solacomadre.com, astl.tv, nuestro querido Rafael Perrín. Muchas gracias. Continuamos.